vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre, no podemos confundir los dones y el fruto. El fruto es uno y los dones son otros, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cuántos dones son los que existen? ¿Cuántos dones son los del Espíritu Santo? 9 dones, muy bien, son 9 los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué serán los dones del Espíritu Santo? Para manifestar el reino. Ajá, para manifestar el reino, está bien. Para salvar. ¿Para? Salvar Para salvar, ¿a quién? a otros. Ajá, para salvar a otros. Para manifestar señales. Para manifestar señales. Ok, vamos a leer qué dice la Biblia acerca de los dones del Espíritu Santo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. El verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Ojo y oído, vean lo que dice el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Gentiles eran conocidos los que no eran del pueblo de Israel, los que no eran judíos. Pero en la actualidad, gentiles son aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son gentiles, a los que nosotros le llamamos mundanos. O sea, esos son gentiles, los que todavía no han conocido al Señor. Por eso es que el apóstol dice: cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ustedes saben que los ídolos se los llevan, los detienen en cada cuadra, se los llevan y los llevan donde quieren y los ponen donde quieren. El apóstol dice, miren la comparación que hace, ojo y oído con lo de los dones. Vean la comparación que hace, dice el verso 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ojo y oído con ese verso 3. Dice: por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito o maldición. Entonces dice que nadie que tenga el Espíritu Santo va a llamar a Jesús, va a maldecir a Jesús. Nadie. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto ya es en el caso de una persona. Pónganle mucha atención a esto. Esto ya es en el caso de una persona que esté endemoniada. Si una persona está endemoniada y le preguntan que si Jesucristo es su Señor, la persona endemoniada puede decir amén o puede decir que sí, pero no lo puede repetir. Por eso dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, si le preguntan que si Jesucristo es su Señor, amén puede decir sí, pero si ya le dicen repítalo, allí va a estar el problema. Si es un demonio el que está dentro de esa persona, el que está manifestándose, no va a poder decir que Jesucristo es su Señor o que Jesucristo vino en carne y sangre. ¿Queda claro eso? Muy importante. Entonces dice el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo y oído con eso. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay varios dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que, por ejemplo, si Sofía tiene, por ejemplo, el don de lenguas, se lo dio el Espíritu Santo. Anita tiene el don de interpretación de lenguas, se lo dio el Espíritu Santo. Pero ¿quién es superior de las dos? Ninguna, porque el mismo Espíritu que le dio el don de lengua a ella, le dio el don de interpretación a ella. El mismo Espíritu que le dio el don de interpretación a ella, le puede dar el don de ciencia a ella. Pero igual ninguno puede decir, como yo hablo en lengua y solo sana a los enfermos, entonces yo soy más que él. No, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, lo mismo pasa en los dones. Aquí la Biblia habla de los dones espirituales. Pero también hay dones que no son espirituales, pero nos ayudan a lo espiritual. Pónganle atención a eso.
Hay dones espirituales, pero también hay dones que no son espirituales, pero nos ayudan a lo espiritual. Por ejemplo, el don del servicio. Hay personas que tienen el don de servir, el don de la amabilidad, el don de la ayuda, el don de sembrar, el don de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el ministerio hay gente que está en el ministerio de portería y hay gente que está en el ministerio de salmista. ¿Cuál de ellos es superior? Ninguno. ¿Por qué? Porque los dos están brindando un servicio. Entonces, hay diáconos que están en la iglesia, pero también están las de la danza. ¿Cuál de ellos es superior? Ninguno. Todos están sirviéndole al mismo Dios y es el mismo espíritu o es el mismo Dios que les ha dado esa habilidad. Entonces a veces la gente cree, no, es que eso de estar en la puerta para mí, eso no. A mí que me pongan de copastor, a mí que me pongan de salmista, a mí que me pongan, y nada que ver. Todos son importantes, ¿no? Entonces dice, ¿dónde vamos? Verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El del apóstol, el del profeta, el del evangelista, el del pastor y el del maestro es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, o sea, para que aproveche. ¿De qué me sirve a mí tener un poderoso don de sanidad si nunca oro por los enfermos? ¿De qué me sirve a mí tener un poderoso don de liberación y cuando hay alguien que necesita liberación yo no voy? O sea, miren qué interesante. Entonces dice que es para aprovecharlo, o sea, el don es para aprovecharlo, no es para que yo lo guarde, como dice la Biblia, nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la mesa. No, es para provecho. O sea, de nada me sirve a mí tener ahora. Los dones tienen que ver para provecho, pero ya vamos a ver de qué manera. Dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro, este es poderoso y yo creo que es uno de los todos son importantes, pero este es clave en el caminar con el Señor, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y él mismo Espíritu, ojo y oído, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿cuántos dones leímos? Vean, vamos a ver, son 9. Entonces dice sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. ¿Cuántos son? Son 9 dones del Espíritu Santo y esos son los dones que vamos a ver hoy. O sea, vamos a tratar de implantarles esto de parte del Señor acerca de lo que son los dones, ¿no? del Espíritu Santo. Entonces, hay algo muy importante y quiero que lo veamos. Los dones del Espíritu Santo son para provecho, para aprovecharlos y darle uso, el uso correcto. El don de lengua, género de lengua, interpretación de lengua, don de fe, don de sanidad, don de profecía, don de hacer milagros, don de ciencia, don de sanidad, son para provecho cada uno de los dones del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice la Escritura, que a cada uno Él le va a dar como Él quiere. O sea, que puede ser que alguien diga, yo quiero... No me gusta ese don de lengua que el Señor me dio. Yo quería el de sanidad. No, Él sabe por qué le da ese don y a quién le da ese don. ¿Me explico?
Él sabe por qué le da ese don y a quién le da ese don. Por ejemplo, alguien que va, una persona misionera, aparte de don de sanidad y todo eso, ¿qué don sería clave para un misionero que viaja a diferentes países, tribus, lengua, pueblo y nación? El de interpretar, el de géneros de lengua, ¿no? El de géneros de lengua, más bien. Géneros de lengua. Entonces, quiero que vean qué importante es esto, ¿no? Entonces el Señor dice, bueno, como a él lo voy a usar como misionero, lo voy a mandar a África, a Haití, lo voy a mandar a Uganda, lo voy a mandar a Francia, a Alemania, no sé dónde. Entonces el Señor le da, hay predicadores que tienen eso. Yo personalmente conozco a uno, al apóstol Martín González, que el apóstol Martín González tiene géneros de lengua. Géneros de lengua. Él habla en inglés, habla en alemán, habla en francés, habla en griego, habla en hebreo. Y en una ocasión unos norteamericanos que estaban en la iglesia le dijeron, ¿quién te enseñó a vos inglés? Porque es bien fluido, le dice, y es un inglés perfecto. No, le dice, yo no sé inglés. Y él estaba hablando en inglés. O sea, hablando lenguas, pero hablando en inglés. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que son los dones. Pero los dones no son para exhibición, son para provecho. Y vamos a hablar acerca de esto. Quiero que les quede claro esta base. Los dones son para provecho del reino, no para sacar dinero, no para lucrarse. Quiero que miremos en parte, ¿no? Por ejemplo, el don de la sabiduría. Don de la sabiduría. Por acá tenemos, la sabiduría se refiere al conocimiento que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe quién lo pone en práctica, por lo cual este don se refiere a aquellos que saben aconsejar, pero además llevan por obra lo que dicen. Recuerde, ojo y oído con esto, recuerden que hay varios tipos de sabiduría para tener cuidado a la hora de pedirla. Hay varios tipos de sabiduría. ¿Han oído ustedes, o yo no sé si ustedes en algún momento le han dicho, Señor, dame sabiduría? Pero hay varios tipos de sabiduría. La Biblia habla, entre los temas de sabiduría hay dos. Una que es sabiduría celestial del cielo y la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. La sabiduría terrenal, animal y diabólica, y está la sabiduría del cielo. Entonces, entre estas dos sabidurías hay derivados. Hay derivados que los vamos a ver. El don de sabiduría. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice la Escritura que Salomón pidió sabiduría para gobernar. A todos conocen ese pasaje, ¿no? Que Salomón pidió sabiduría para gobernar. Pero a la hora de tomar decisiones para enfrentarse al pecado, ¿le sirvió la sabiduría gubernamental a Salomón para librarse del adulterio, para librarse de la idolatría, para librarse de la brujería? No, no le sirvió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Salomón, cuando pidió sabiduría, le dijo a Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Entonces, la Biblia habla de varios tipos de sabiduría. Y vamos a leer en el libro de Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ajá. Y le dará a entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ok, sino que juzgará con justicia. Entonces, miren, hablando, dice él, que sobre Jesucristo iba a reposar sobre él el Espíritu de Jehová. O sea, primero el Espíritu Santo, con E mayúsculas, y se fijan ahí, el Espíritu de Jehová. Después dice espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, allí habla de cuántas sabidurías podía recibir. Sabiduría para aconsejar, para sabiduría de consejo, sabiduría de temor a Jehová, sabiduría de inteligencia, sabiduría de conocimiento. O sea, que allí, si ustedes se fijan, cuántos tipos de sabiduría hay. Entonces, a la hora de pedir sabiduría, entonces el Espíritu Santo, si se fijan, la lista la encabeza que vino el Espíritu Santo. Pero si yo recibo al Espíritu Santo, yo le digo en qué áreas quiero que me dé sabiduría.
¿Qué es lo que yo quiero aprender? Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, dame sabiduría, entonces eso queda inconcluso. ¿Por qué? Porque si yo le pido sabiduría, ¿para qué quiero sabiduría? Salomón, ¿para qué pidió sabiduría? Para gobernar. Salomón pidió sabiduría gubernamental y Dios se la dio, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, y la Escritura también dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. O sea, por ejemplo, y voy a abrir mi corazón con ustedes, en mi oración, cuando yo oro, yo le digo al Señor, cuando yo pido, llego a ese momento de pedir por mí y de pedir sabiduría, yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría apostólica, sabiduría profética, sabiduría evangelística, sabiduría pastoral, sabiduría magisterial, dame sabiduría de un buen de esposo ejemplar, dame sabiduría de padre ejemplar, dame sabiduría de hijo ejemplar, dame sabiduría. O sea, en esa área, si ustedes se fijan, entonces, cuando yo voy a tomar decisiones, entonces las tomo de acuerdo a la sabiduría que he pedido. Entonces, por eso hay cosas que yo hago y enseño que otros consiervos no las enseñan. No digo que es que ellos no lo tengan, simplemente están disparando con 22 cuando pueden disparar con escopeta. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando pido sabiduría, dame sabiduría. En el caso de hermana Lastenia dice que ella le dice cuando va a leer la Biblia, dame sabiduría. Entonces sería específicamente, dame sabiduría de interpretación bíblica. Dame sabiduría del Espíritu Santo, sí, para interpretar la Escritura, para poder entender la Escritura, para poder entender lo que estoy leyendo. Dame sabiduría para aprender a orar. Dame sabiduría para saber ayunar, porque hay gente que ayuna y no sabe cómo ayunar. O sea, hay gente que solo lo que hace es aguantar hambre. Entonces, a la hora de pedir sabiduría tenemos que ser muy específicos, porque también les decía, hay sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, la sabiduría satánica, la sabiduría que utilizan los satanistas, los brujos, los hechiceros y la gente tramposa y la gente malintencionada. Hay gente que tiene una habilidad para engañar. Por ejemplo, los de eso del cambiolín, la gente que tiene sabiduría. Estaba viendo que aquí para el lado de hay una montaña que había unas personas que con los tapones le estaban robando el dinero a la gente. Eso no crean que es así nomás, tienen una sabiduría diabólica. O sea, personas que engañan y que emplean el error. Y hay gente que tiene una sabiduría, por ejemplo, las falsas doctrinas tienen una sabiduría satánica. Porque ¿cómo es posible que la gente lo siga? Yo no sé si ustedes han visto, se dieron cuenta de José Luis Miranda, el de Creciendo en Desgracia, porque ese no era Creciendo en Gracia. Ustedes se fijan, ese hombre lo seguían multitudes. Murió de cirrosis, murió él. Y ahora vino la esposa que ella dice que ella es Crista, que ella es Melquisedec, que Jesucristo dice ella. ¿No? Entonces, tiene una habilidad para hablar y una sabiduría y mucha gente la sigue, pero es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos tener la sabiduría para poder hacer las cosas en el orden de Dios. En el libro de Santiago capítulo 3, ¿queda claro este asunto de la sabiduría? Entonces el don de sabiduría, dame sabiduría, dame el don de sabiduría, pero ¿para qué la quieres? ¿En qué área la quieres? Y no podemos limitarnos a la hora de pedir la sabiduría. ¿Me estoy explicando? O sea, sabiduría para qué. ¿Saben? Hay gente que por ejemplo, agarra la plata y no sabe en qué invertir. Entonces podemos pedir nosotros sabiduría administrativa. ¿Me explico? Sabiduría administrativa. Sabiduría. ¿Saben ustedes que yo he reparado electrodomésticos? Otros los he quemado, pero los he reparado con la sabiduría. O sea, dame sabiduría, Señor, para poder. Me acuerdo que en una ocasión estaba una plancha en la casa y yo ya que iba a comprar otra, a veces así se resuelve, no voy y compro otra. Pero vengo yo y le digo, hombre, si tiene reparación, Señor, dame sabiduría para poderla reparar. Entonces vengo yo y le digo a él, dame sabiduría. Y me voy, agarro un desarmador y digo yo, ¿qué será lo que tiene? Y ahí nomás viene el Espíritu Santo y me dice, es cortarle un pedazo de la cuerda y la volvés a poner. Y eso es todo. Entonces vengo yo y me voy y hago eso y la pongo y le digo a la Xiomara, son 150. Entonces la reparé. En una ocasión la camioneta andaba un movimiento todo raro, o sea, como que franqueaba y todo.
y la llevo a donde los mecánicos y ya me estaban diciendo, mira, que tenés que a lo mejor el overhaul, que no sé qué, que no sé cuánto. Y vengo y le digo yo a alguien, hoy revisemos los chisperos. Yo creo que los chisperos andan agua. Y cuando sacamos los chisperos, andaban hasta la vida de agua. Les limpiamos el agua y secamos los chisperos y todo, y la camioneta nítida. Entonces, la sabiduría no solo es para lo espiritual, también es para hacer las cosas. Yo he pedido sabiduría. Por ejemplo, voy a hacer un examen. Dame sabiduría para poder entender y poder dar la respuesta correcta. Yo me reía cuando iba muchas veces a hacer examen. Me perdía como 2 sábados de clase y después llegaba. Aarón me daba la copia. Entonces, sabiduría. Vean lo que dice capítulo 3 de Santiago. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo halló? Santiago capítulo 3. A ver, léalo, hermano Gonzalo. Santiago 3, verso 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ojo y oído. Entonces, miren, hay personas que son expertos en celo y expertos en contienda. Son buenos a contender. Pero dice que esa sabiduría, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, miren qué interesante, ¿no? Sabiduría, terrenal, animal y diabólica. Entonces, ¿de dónde procede esa sabiduría terrenal, animal, diabólica? Ajá, miren qué tremendo. Entonces, en el capítulo 3, aquí hay algo interesante. Capítulo 3, el verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, aquí mismo está hablando, casi todo esto tiene que ver, ¿no? Con lo que tiene que ver con la sabiduría. Entonces, aquí está hablando de la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces, una persona que tiene una sabiduría terrenal, animal, diabólica, ¿quién le está usando la lengua? El diablo, el mismo infierno. Dice que es inflada por el infierno. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de sabiduría que hay? Sabiduría de lo alto y la terrenal es animal, es diabólica. Aquí mismo en el capítulo 1, yo no sé si no lo tenemos aquí, en el capítulo 1 de Santiago, dice el verso 5, Santiago 1:5, ¿lo tienen? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién se la va a pedir? Pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Cómo? Abundantemente y sin reprocho, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿no? A todos, abundantemente y sin reproche, pero pídala con fe. O sea, yo no voy a pedir sabiduría dudando que voy a ejercer esa sabiduría que estoy pidiendo. Entonces, el don de la sabiduría viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, podemos pedírsela al Espíritu Santo, podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Pero a la hora de pedir sabiduría, pídanla correctamente. ¿Para qué la quieren? O sea, no es solo dame sabiduría, porque hay sabiduría terrenal, animal, diabólica. El diablo también le da sabiduría a las criaturas, a las personas que se prestan para él. O sea, hay una gente que tiene una inteligencia de maldad que es extraordinaria, o sea, una habilidad para engañar que convencen hasta a todo mundo. O sea, una sabiduría charlatana, ¿no? Terrenal, animal, de viaje. Entonces, todo el mundo cree, ¿no? Y son expertos en mentir. O sea, es impresionante. Por ahí estaba viendo la noticia que dicen que hay un coyote que le estaba
robando dinero a la gente, diciéndoles que los iba a llevar y que por cuenta los dejaba botados y les quitaba los reales. ¿Cómo los convence? Con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Entonces, sabiduría. Así que cuando pidan sabiduría, cuando pidan el don de la sabiduría, pídanlo específicamente para qué lo quieren. Entonces, Ezequiel 44:23 es otra de las peticiones que yo hago siempre. Le digo al Señor, enséñame a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es uno de los dones, ¿no? El don de la sabiduría. El don de ciencia, ¿qué es el don de ciencia? Se refiere a aquellos que tienen el don de conocer y entender a profundidad información sobre la palabra de Dios o una ciencia complementaria. Este tipo de conocimiento es útil para enriquecer la predicación. Recuerde que el don de ciencia tiene 3 niveles, eso es importante. ¿Cuáles son los 3 niveles? ¿Y cómo opera? Ojo, no confundir con espíritu de adivinación, como muchas personas hoy en día se vuelven adictos a consultar brujos disfrazados de profeta. El don de ciencia, así rápido. De hecho que cada uno de estos dones son más profundos. El don de ciencia en una persona, en un predicador, el don de ciencia es aquel que puede ver con la ciencia del Espíritu Santo, puede sentir y ver un padecimiento o una necesidad de la persona. Se los pongo el primer ejemplo. El don de ciencia, por ejemplo, el don de ciencia en el primer nivel, el don de ciencia en el primer nivel, por ejemplo, ya viene y dice, ejemplo, ¿no? El don de ciencia. En el primer nivel, aquí hay una persona que tiene años de estar bregando con un abuso, por ejemplo. Aquí hay una persona que tiene años de estar bregando con un abuso. Alguien está abusando de esa persona. Ese es el nivel. Entonces, eso queda general, ¿no? Pero el segundo nivel es, aquí hay un niño que está siendo abusado desde hace meses, o hay una niña que está siendo abusada desde hace meses y el Señor me muestra que esa niña está aquí. El segundo nivel dice que es alguien, el primero es que alguien, ¿no? Pero el segundo nivel es que dice si es niño o niña, hombre o mujer, dice quién es, ¿no? Y el tercer nivel, aquí hay una niña, anda una blusa celeste y anda un pantalón tal, y el abuelo o el tío, el primo, el padrastro tiene tanto tiempo de estarlo, y esta niña está aquí, está sentada en tal fila, venga acá. Ese es el tercer nivel. O sea, el tercer nivel que prácticamente dice quién es, qué es lo que le pasa y quién se lo está haciendo el daño. O sea, es impresionante. También puede ser que dice, aquí a ti te dijeron cuando fuiste donde el médico tal día y te dijeron que tenías tal cosa, pero tú estás deprimido y quieres hasta quitarte la vida, pero el Señor te dice que hoy mismo Él te da tal cosa nuevo, ejemplo, un corazón nuevo o algo. O sea, que es impresionante el don de ciencia, y también es bastante comprometedor, porque cuando fluye el don de ciencia es impresionante y hay que saberlo usar, porque hay predicadores que también avergüenzan a la gente. Entonces uno tiene que tener, por ejemplo, si a mí me muestra el Señor, imagínense por ejemplo eso que les digo de un abuso. O sea, yo no tendría por qué decirlo, tendría que ir donde la persona y decirle. A mí me ha pasado eso de que en momentos que he fluido, ahorita que anduve en Ocotal hace como unos días, no recuerdo, hace como un mes creo que fue, en Ocotal, fluí en el don de ciencia. Me le acercaba a algunas personas y les decía tal y tal cosa y la gente comenzaba como que era que me habían contado. Y a veces eso pasa. Yo aquí fluyo en don de ciencia de que de repente digo, no, que tal y tal cosa. Y hay gente que cree que es que a mí me contaron algo. Y no fue que me contaron, es que el Espíritu Santo me hace sentir. Bueno, a veces me cuentan. Pero el punto es que hay personas que, aquí muchas veces fluye el don de ciencia, que hay personas que creen que es que alguien me dijo alguna cosa. O hay personas que me dicen, hoy estábamos hablando de ese tema y usted lo tocó. Entonces, el don de ciencia es maravilloso, pero es bastante delicado a la forma, al momento de utilizarlo. Entonces, ¿queda claro cómo es el don de ciencia? El don de ciencia es el que puede ver, desnudar el espíritu, el alma y el corazón de la persona. El don de ciencia puede ver el presente, el pasado y el futuro. El don de ciencia directamente es el Espíritu Santo el que le muestra a las personas, porque el único que es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente es Dios. O sea, no es que el profeta que tiene el don de ciencia está viendo. Ahora, ojo y oído con esto, que el don de ciencia
directamente opera en el oficio de profeta. En el oficio de profeta. El don de ciencia. Entonces por eso tiene que tener mucho cuidado uno. Porque se pueden tener los 9 dones. Hay personas que solo tienen uno, pero se pueden tener los 9 dones. En el profeta de oficio operan los 9 dones. Entonces también la persona puede pedir, ¿no?, tener los 9 dones. Pero igual para provecho. Algunos ejemplos, y aquí están anotados en Reyes. Por ejemplo, el profeta Eliseo fluyó en el don de ciencia. Dice la Biblia que el profeta Eliseo sanó a Naamán en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, ¿no? Naamán tenía lepra. Él lo sanó. Lo mandó a Jesse que le dijera que se zambulliera 7 veces en el agua y el hombre recibió sanidad. Pero cuando recibe sanidad, así opera el don de ciencia. Este ejemplo se lo pongo palpable y literal en la Biblia. Después que se sana de lepra Naamán llega donde el profeta Eliseo y le dice: agarra oro, agarra de esto que traigo aquí. Quiero darte mudadas, quiero darte oro, quiero darte plata porque el milagro. Y el profeta le dijo: no, llévate todo, llévate lo que tienes, no necesito agarrarte nada. Entonces dice que él se fue. ¿Por qué? Porque al profeta prácticamente lo que él quería hacer era como comprarlo, quería pagarle el milagro, pero anteriormente no lo había honrado. La Biblia habla que antes, cuando uno llegaba a consultar a un profeta, y debería de ser lo mismo, ¿no? Yo lo hago cuando consulto a alguien que sé que tiene el don, el oficio de profeta. Lo he hecho para arrancarle algunas cosas al Señor. Entonces la Biblia dice que a los profetas, para irlos a consultar, se les llevaba algo. Se les llevaba un presente, algo, ¿no? Para consultar a Jehová a través de los profetas. Entonces Naamán no le ofreció nada al profeta hasta que recibía el milagro. Después lo que le quería dar algo en gratitud, pagarle el milagro, pero hasta después. Entonces por eso el profeta le dijo: no te agarro nada. Y se fue. Pero dice la Biblia que el criado del profeta, Jesse, dice la escritura que él dijo: este general se ha haber ofendido con el profeta porque no le agarró nada. Voy a ir yo y le voy a ir a quitar algo. Entonces dice la Biblia que se fue Jesse, donde ahí tienen el texto anotado. Ahí está Segunda de Reyes y Primera de Reyes, tienen ahí. Entonces dice la escritura que cuando se fue, Jesse le dijo al general sirio: mira, dice el profeta, o dice mi maestro, que le mandes 2 mudadas y que le mandes algo de plata y oro porque vinieron unas visitas. Entonces viene y le dice: él toma y le alinea algo y se va el que le servía al profeta y se lleva mudadas, se lleva oro y todo y se va y lo escondió. Pero el profeta Eliseo, cuando va llegando él, le dice: ¿dónde andaba Jesse? Y le dice él: no, yo no he ido a ningún lado. Y le dice él: mi espíritu, le dice él, mi corazón estaba cuando tú fuiste, le dice, donde Naamán. ¿Acaso es tiempo de estar pidiendo? La lepra que se le quitó a él, le dice, te va a caer a ti y a toda tu descendencia por causa de eso. O sea, pero el profeta le preguntó: ¿dónde andabas, Jesse? No, le dice: yo no he ido a ningún lado. Mi espíritu estaba ahí, le dice. O sea, le desnudó el corazón. Le dijo: mi espíritu estaba allí cuando tú fuiste y pediste algo. Entonces muchas veces, ese don de ciencia es peligrosísimo, tremendo, a favor, en bien, ¿no? Lo que llevaba a Naamán, ese oro y esas cosas, pues, primeramente eran para el rey, no eran ni para... No eran para el profeta. Sí, por eso no se los recibió él, porque no era una honra. Si él hubiera ido de un solo donde el profeta y le hubiera llevado todo eso, se lo agarra. Pero como él no, él lo dejó de último. O sea, primero cumplo con el rey y después como que menospreció al profeta. Por eso es que el profeta ni siquiera le agarró nada. Pero lo que quiero que vean es cómo fluye el don de ciencia. ¿Acaso mi espíritu no estaba ahí? O sea, yo vi cuando vos fuiste y todo. O sea, eso es tremendo. Entonces, tenemos el don de ciencia. El don de fe, llevamos 2, ¿no? Y miren, yo solo estoy mencionando así, a grosso modo, pero esto es riquísimo. Una profundidad tremenda cada uno de los dones, que ahí lo vamos a ir viendo. El don de fe, título por adelantado. Fe en hebreo es título por adelantado. Es el tercer don, ¿no? Fe. Título por adelantado. Recuerda, la fe sin obras es muerta. Aunque tengamos la fe de Abraham, si no actuamos, la fe va a agonizar y posteriormente morir. Algunos hasta se vuelven ateos por no ejercitar la fe. Otros enemigos de la fe en el aislamiento de la palabra y de las experiencias de milagro. Ejemplo,
Juan el Bautista. Juan el Bautista se volvió incrédulo por el encierro. Entonces, dice la Escritura que Juan el Bautista vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús y miró cuando oyó la voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero después Juan el Bautista le dice a uno de sus discípulos: ve y pregúntale si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Imagínense a qué nivel llegó Juan: el encierro, el aislamiento de la fe, del oír de la fe, del oír la palabra, no de la fe. Llegó un momento que a él lo volvió yo que pierdista y se volvió, como les dijera, acomodado a pecar, en otras palabras. Le valió pecar. Pero ¿qué fue lo que llevó a Juan el Bautista a esto? ¿Qué le robó la fe? El aislamiento, el apartarse del estar oyendo la palabra, el dejar de congregarse, en otras palabras. Entonces, la fe es título por adelantado. La fe es la moneda de Dios para comprar sin dinero. La fe es la mejor medicina. La fe es VIP al cielo para poder traer todo lo imposible a lo posible. Esa es la fe. Y podemos tenerlo como un don. Podemos pedirle al Señor que nos dé el don de la fe. Lo único que para pedir el don de la fe se requiere oración y ayuno para poder adquirir este don. Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando ellos no pudieron echar fuera un demonio que estaba en un joven, dice que les dijo, más bien ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría esto. Y entonces ellos le dijeron, pero este género, les dice Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Ahí se estaba refiriendo a la incredulidad. Entonces la fe, ¿cómo podemos? Si yo quiero el don de fe, oración y ayuno, para que me aumente la fe y me dé Él esa revelación. Oración y ayuno para el don de fe. Entonces, podemos pedirle, ¿no?, ese don al Señor, pero la fe debe de actuar. O sea, porque yo puedo tener fe de que Dios me va a usar para sanar a un enfermo, pero si yo no voy a orar por él, de nada me sirve esa fe. Yo puedo tener fe que yo puedo conquistar un proyecto, pero si yo no me empujo, de nada me va a servir tener esa fe. ¿Estamos claros en eso? O sea, tengo fe, pero actúo. Tengo fe, pero actúo. Por ejemplo, dicen que en una ocasión un pastor, reunió a la iglesia y les dijo, vamos a orar para que Dios mande. Había una sequía de varios meses y no había llovido. Y él le dijo a todos, vamos a orar para que Dios mande la lluvia. Y mañana los quiero aquí, toda la iglesia, vengan mañana, vamos a empezar a orar para que Dios mande la lluvia. Y dice que todo el mundo llegó normal, pero una niña llegó con capote, con botas de hule y con sombrilla. Y todo el mundo llegó normal. Entonces dicen y había un solazo espantoso. Y todo el mundo dice que riéndose de la niña. Y le dice el pastor, hijita, ¿y por qué venís con ese capote? Y no es que vamos a orar para que llueva, yo ya vengo preparada. Entonces, la niña tuvo fe, pero actuó. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo fe, yo estoy actuando. Por ejemplo, tengo fe que Dios va a hacer algo, yo me preparo. Tengo fe que voy a construir mi casa, pues yo mando a hacer el diseño. Tengo fe que voy a comprar el solar, pues ya busco la ubicación. Entonces, tengo fe, pero estoy esperando que aparezca como deseo que aparezca. No es así. Tengo que actuar, ¿me entienden? Tengo que actuar. Debemos de actuar. Entonces, el don de fe se ejercita y se desarrolla actuando. Yo, cuando oré por la primera persona que tenía cáncer, se murió, pero no dejé de orar y seguí orando. y tenía fe que iba a sanarse. Oré por la segunda persona y se sanó. Oré por la tercera y se sanó. Oré por la cuarta y se sanó. Oré por la quinta, recibió a Cristo y se murió. Oré por la... O sea que ha pasado. Igual, ¿no? La fe a veces el enemigo se la puede robar porque a veces hay intentos fallidos. Entonces la persona no lo vuelve a intentar porque cree que falló. Hay que volverlo a intentar. Ahora, la fe, muchachos y muchachas, la fe también desata cosas negativas al que cree. O sea, la Biblia dice al que cree todo lo es posible. Entonces, alguien tiene fe de que lo van a operar, alguien tiene fe de que le van a sacar un no sé qué, alguien tiene fe, una fe negativa. Pero si lo cree, se le va a cumplir. Una fe negativa. O sea, que también hay gente que tiene fe, pero para lo negativo. O sea, que la persona tiene fe de que lo van a despedir, tiene fe de que le van a sacar, que lo van a operar, tiene fe de que... Entonces la persona está creyendo
que eso va a suceder, entonces la fe lo activa. La fe puede activar lo positivo o lo negativo. Entonces la fe puede ser positiva o puede ser negativa, pero no porque la fe en sí, en esencia, sea negativa o positiva. La fe es pura, la fe es limpia, pero la persona cuando tiene fe, Dios es un juez justo y la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces, si la persona tiene fe, en lo que actúe, eso va a suceder. Entonces, tengamos mucho cuidado con no usar la fe de manera negativa. El don de sanidad. Dice el doctor Cho de Corea del Sur, el que escribe La Cuarta Dimensión, que en Corea hicieron un estudio científico. Eso no es bíblico ni es algo espiritual, sino que lo hicieron un estudio científico donde se dieron cuenta que el sistema nervioso central y periférico obedece a los pensamientos, que si la persona dice que puede hacer algo, lo hace, y si dice que no lo puede hacer, no lo hace. Y dice que ese estudio dio como resultado de ver que las personas que decían que sí podían hacer las cosas, dice que se curaban más rápido que la gente que no podía. O sea, que hubo gente que se sanó de cáncer sin quimioterapia y sin nada, solo porque los médicos hicieron los estudios. Por ejemplo, en vez de decirle que tenía cáncer, le dijeron que era algo leve y que iba a estar bien en las próximas semanas. Y gente con cáncer terminaban quitándoles el dolor y todo el malestar, todo por no alimentarles algo negativo. Entonces, la fe es impresionante. Ajá. Bueno, existen en el cerebro, ¿verdad? Científicamente, que el mismo cerebro pues lo produce y se llama dopamina. La dopamina y la serotonina. Entonces, en las partes que estábamos hablando de la enseñanza del día de ayer, es esa cosa positiva que se te está metiendo en el cerebro, entonces empieza tu propio cerebro a estar produciendo esa dopamina, y esa dopamina es la que te da el nuevo ánimo. No son las pastillas que te están inventando, pues, que te dicen tómate esta pastilla para la depresión, sino que si vos agarras a alguien y empezás con esa persona a darle dando una terapia, ¿verdad? Para que suba su ánimo, de palabras buenas, que le decís todos los días algo bueno, entonces esa persona, el mismo cuerpo, de esa misma manera va reaccionando. Sí, es que Dios, el cerebro es un universo. Es parte del diseño, ¿verdad? Que Dios hizo. Que Dios hizo, correcto, es un universo y el cerebro funciona. Imagínense, o sea, es extraordinario de todo lo que puede hacer. Pero en sí la fe es un arma peligrosísima que Satanás le tiene terror. Y por eso el bandido la usa, la fe. Satanás también usa la fe. O sea, hay gente que tiene fe que el árbol de Jiñocuao lo va a sanar si lo toca, y la gente va ahí y sana, se sana. Así incluso muchos ídolos es que les hacen milagro a la gente, porque ellos creen que se van a ir de rodillas, sangrando la rodilla ante la imagen, y el diablo va a hacer que ocurra el milagro por la fe que tienen en aquello que no es Dios. Entonces es peligroso. Exacto, sí. Ajá. Y venían sanos, la misma fe. Entonces la fe puede ser positiva o negativa dependiendo cómo se utiliza. El don de sanidad, bueno, vamos tres dones. El don de sanidad, el don de sanidad yo creo que ni explicarlo, ¿no? Tiene que ver con ser sanado de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. El don de sanidad. Cuando una persona tiene el don de sanidad, ojo y oído, tiene que buscar la manera de que la gloria sea para Dios. Nunca atribuirse, hermano, gracias porque usted me sanó, porque eso es robarle la gloria a Dios. O sea, si una persona, por ejemplo, yo me acuerdo que G. Ávila, yo aprendí eso de G. Ávila, que venían gente sanada de enfermedades incurables, se levantaban de sillas de ruedas, era impresionante. Y venían y se le acercaban y le decían, gracias hermanito, gracias, gracias. Y él les decía, el Señor reprenda al diablo, a mí no me dé las gracias, le decía él, yo no le sanaba a usted, el que la sanó fue el Espíritu Santo, vamos, denle la gloria a Dios. Sí, entonces él no decía, sí, yo sé que por mi oración, y yo fui el que lo sané, no, el que tiene el don de sanidad tiene que siempre decirle a la persona que le dé la gloria a Dios, nunca recibir, pero ni un porcentaje de decir, fui yo
o sea, a través de mí, se sanó a través de mí, porque eso es robarle la gloria a Dios. Claro que sí. Sí, buena pregunta. Que si los animales pueden ser sanados a través del don de sanidad, claro que sí. Claro que sí, porque son creación, son criaturas también. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, las criaturas entre los animales, las plantas pueden ser sanadas de esterilidad a través del don de sanidad. Ustedes pueden hablarle a un árbol y ordenarle que produzca. Jesús le habló a una higuera que se secara y se secó. Pero si Jesús le hubiera hablado que produjera fruto, hubiera producido inmediatamente. Entonces, claro que también las plantas pueden, los animales y todos pueden recibir el don de sanidad. Es importante que a través de la sanidad nosotros, que sea glorificado únicamente Dios, porque es peligrosísimo robarle la gloria al Señor. Ojo y oído, otra cosa muy importante que no quiero que se le escape jamás. El don de sanidad. Por ejemplo, viene Aarón y él tiene el don de sanidad. Entonces viene alguien y le dice a Aarón, mire, como saben que tiene el don, mire, fíjese que tengo un familiar en Estados Unidos. Pónganle atención a esto. Tengo un familiar en los Estados Unidos, pero a él lo ingresaron y yo quiero que usted ore por ese familiar. Entonces viene él y como tiene el don de sanidad, se va a sanar. Pero es importante que le digan, mire, dígale que yo voy a orar por él y que Jesucristo lo va a sanar. Pero hágale saber que voy a orar por él. ¿Por qué? Porque aquel familiar le puede estar pidiendo a la Virgen de Guadalupe, le puede estar pidiendo a San no sé quién, y él envió la palabra, él envió la sanidad y se sanó y dice, la Virgencita me sanó, y le roba la gloria a Dios. Entonces Dios no hace milagros así. Es importante que cuando alguien les pide a ustedes una oración por sanidad, ustedes le hagan saber a la persona, es que mire, es que mi familiar que está en los Estados Unidos, no, háganle saber que ustedes van a orar por él. Entonces es importantísimo el que no sean ciegos los milagros, o sea, que le hagan saber a la persona que alguien oró por ellos, no para que sepan que wow, me usa Dios, no, para que sepa que Dios es el que hizo el milagro. El don de milagros, este don de milagro es parecido, pero no es igual. Milagros, el don de sanidad es exclusivamente, ojo y oído con esto, el don de sanidad es exclusivo solo para enfermedades. Solo para enfermedades, el don de sanidad. El don de milagros no es solo para enfermedades. El don de milagros es más amplio. Porque, por ejemplo, el don de milagros tiene que ver con multiplicación. El don de milagros tiene que ver que, por ejemplo, lo que hizo Jesucristo en las bodas de Caná fue un milagro. Fue un milagro. ¿Por qué? Porque convirtió el agua en vino. Entonces, ese fue un milagro. Un milagro tiene que ver también, por ejemplo, la persona tiene platino y se le convirtió en hueso. Eso es un milagro creativo. Alguien que no tiene un riñón, esa persona lo que necesita es un milagro, no una sanidad. ¿Entendieron eso? Una persona que no tiene un órgano no necesita una sanidad, necesita un milagro. ¿Me explico? Porque sanidad es si el riñón está mal. Entonces va a orar para que el riñón se sane. Pero si no tiene el riñón, no necesita una sanidad, necesita un milagro. Que el Señor le regale un riñón nuevo. Que el Señor le regale páncreas nuevo. Que el Señor le regale un disco de la columna nuevo. Allí no es una sanidad, allí es un milagro. ¿Me estoy explicando? O sea que el don de milagros es creativo. El don de milagros. Por ejemplo, los 2 peces y los 5 panes, ese fue un milagro. O sea, ese fue un milagro. La multiplicación del aceite en la vasija y la harina en el cántaro, ese fue un milagro. ¿Queda claro lo del don de milagro? Que es muy diferente al don de sanidad. O sea, el don de milagro tiene que ver con crear, ¿no? Que no tiene un brazo a la persona y no necesita, Señor, sánale el brazo porque no lo tiene. No, es Señor, créale ese brazo. Entonces, hay que hacer diferencia entre la persona que necesita un milagro o necesita una sanidad. Porque si viene alguien y les pide a ustedes, ore porque por ejemplo, dice la persona, ore por una enfermedad no sé, porque le duele en la columna cada vez que hace hielo. Pero viene y le dice, ¿pero por qué le duele la columna? Es que le pusieron no sé cuántos discos de platino, ¿verdad? Es que le pusieron tantos discos, entonces allí no necesita una sanidad, allí necesita un milagro. Que el Señor le cree los discos en hueso. El don de milagro puede hacer
que aparezca algo que no existe. Por ejemplo, han habido milagros, y los milagros, muchachos, también tienen que ver con aparición de ángeles. Hay personas que se les han aparecido ángeles y les han llevado comida, les han llevado bolsas de provisión, y de repente lo buscan y no está. Hay gente que ha aparecido, les contaba del apóstol Satirio dos Santos, que en el aeropuerto lo estaba esperando un ángel con un cheque, y después cuando él lo buscó ya no estaba. O sea que los milagros son impresionantes. A mí ya me ha pasado de que de repente hay lugares donde yo no he dejado dinero y tal vez necesito resolver algo y voy y ahí está el dinero. O sea, ya me han aparecido reales en la Biblia y cosas así, o en la chaqueta no andaba nada y de repente aparece. Entonces esos son milagros. Los milagros tiene que ver con apariciones de algo poderoso. Por eso es que el enemigo quiere imitar lo de las apariciones de esas basuras, ¿no? Que la gente venera. ¿Queda claro eso? Profecía. El don de profecía. La profecía no es juicio, tampoco tiene que referirse únicamente a declarar cosas negativas. No obstante, se debe tener mucho cuidado que quien profetice no contradiga la palabra de Dios, ojo y oído. Además de que no agregue cosas a lo que Dios está diciendo mediante él. La profecía anticipa hechos futuros o da una palabra que Dios desea comunicar a su pueblo. La profecía tiene que ver con dirección. La profecía tiene que llevar tres cosas muy importantes. Toda profecía de Dios, ojo y oído, toda profecía de Dios tiene que llevar exhortación, consolación y edificación. Exhortación, consolación y edificación. Si la profecía no lleva estos tres elementos, esa profecía está siendo cuestionada o está siendo fraccionada. ¿Escucharon eso? Exhortación, consolación, edificación. Y ojo y oído tiene que ir apegado a lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ir apegado a lo que dice la palabra de Dios. La profecía uno siempre tiene que ponerle el filtro de la palabra. Si le están dando una profecía y va en contra de la palabra de Dios, entonces no es de parte del Señor. Por ejemplo, viene una profecía. Zaira está casada con Henry. Y viene una profecía y le dice: el Señor me muestra que el hombre con el que estás casado no es el que tiene para ti. El Señor me muestra que tú tienes que dejar ese hombre y con quien te tienes que casar es con fulano de tal. Entonces, ¿eso qué palabra está contradiciendo? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y se ha dado caso de personas que hacen la profecía no tiene nada que ver con eso. O sea, porque decía el apóstol Ronnie que en una ocasión iba y alguien le dijo: el Señor me muestra que usted va a ser mi esposo. Y le dice el apóstol Ronnie: caramba, le dice, ¿qué hago con mi esposa? O sea, imagínense. Entonces hay gente que así viene y dice, ¿no? Hablan profecías como esa. Incluso le dice: el Señor me muestra que su marido, pero si yo hace tiempo que me dejé de él, o hace tiempo que tal. Entonces, por eso es importante. La profecía tiene que ir apegada a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Señor me muestra, Owell, que tienes que tomar posesión de esa casa y que tienes que ir. Ojo, pero si ni siquiera la están vendiendo. Y la Biblia dice: no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, la profecía uno tiene que llevarla de acuerdo a la palabra de Dios. Imagínense, por ejemplo, una persona que dicen que le dijo el Espíritu Santo. Hay varios ejemplos, ¿no? que yo he visto. Una persona le dijo el Espíritu Santo y no fue el Espíritu Santo. Eso también tiene que ver con blasfemia. Ese que le dijo el Señor, supuestamente una profecía: ve a 5 iglesias, visita 5 iglesias, ve a 5 cultos, y en la que te sientas bien, en esa te quedas. O sea, el Espíritu Santo no va a decir esa payasada. El Espíritu Santo le va a decir: yo te planté en ese lugar, quédate allí. O el mismo Espíritu Santo le va a decir: andate para tal lugar. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habla claramente, no andar con esa locura. Y esa persona dice que el Espíritu Santo le dijo una profecía, que fuera a 5 iglesias y que en la que se sintiera bien ahí se quedara. Eso no era del Espíritu Santo. Hubo otra persona que dice que el Espíritu Santo le dijo que se congregara aquí, pero que tenía que diezmar en otro lado y que tenía que dividir el diezmo. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 6:6: el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6.
Entonces, ustedes cuando oigan una profecía o vayan a dar una profecía, porque esa es la idea, que ustedes también fluyan, ¿no? Y vayan a dar una profecía, tienen que ver en qué parte de la palabra calza. ¿Me explico? O sea, en qué parte de la palabra calza esa profecía. Porque si va a contradecir lo que dice la Biblia, entonces, ¿por qué los libros apócrifos? Por ejemplo, en el libro de Tobías, en el libro apócrifo, en la Biblia católica, en el libro de Tobías dice que sacaron un pez y que le dijo el Señor, sácale la hiel y el corazón al pez, porque lo vas a necesitar. Creo que el corazón era para que lo quemara y echara fuera a Asmodeo, y que la hiel era para que le untara en los ojos al suegro y que fuera sanado. Eso es brujería. Entonces, por eso esos libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no son proféticos, no son... Por eso le llaman libros apócrifos, los libros que a veces los católicos nos dicen, hermana Lastenia, esa Biblia de ustedes no está completa porque le quitaron otros libros. Pero al conocer los libros apócrifos, uno le dice, sí, se los quitaron porque no son inspirados por el Espíritu Santo. Se contradicen. Son libros contradictorios. Entonces, toda profecía tiene que llevar exhortación, consolación y edificación. Se los digo así, en esencia. Exhortación. Vengo, por ejemplo, y le voy a dar una profecía a Sofía, para dejar descansar a Zaira. Le voy a dar una profecía, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no es que le estoy profetizando, aunque si le cae, que se ponga línea. Vengo y, por ejemplo, le doy una profecía y le digo, exhortación, hija mía, o así te dice el Señor, has estado enfriándote últimamente, has dejado de leer, has dejado de orar, has estado viendo demasiada televisión y te has descuidado de estarte congregando y de estar buscando el rostro del Señor. No estás orando lo suficiente. Exhortación, consolación. Pero dice el Señor que tú eres su hija amada. Dice el Señor que te sigue apreciando y que te sigue guardando, que eres su hija amada. ¿Qué es eso? Consolación. Edificación. Vuelve a la oración. Vuelve a leer la palabra, vuelve a congregarte, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que esté en ti para que nadie te quite tu corona. Entonces lleva las tres cosas, exhortación, consolación y edificación. Pero si solo viene, dice el Señor que vas para las naciones, dice el Señor que tú vas a ser una mujer próspera, que vas a levantarte en gran manera y a lo mejor ni se está congregando ni está haciendo las cosas correctamente bien. Entonces la profecía siempre tiene que llevar exhortación, consolación y edificación. David, por ejemplo, recibió esas tres cosas. Llegó el profeta Natán cuando había pecado con Betsabé y le dijo el profeta, tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, mataste a Urías Eteo, acostándote con la mujer de él, tú lo mataste, tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Pero dice el Señor que ya perdonó tu pecado y que vayas y ofrezcas, y que vayas y le pidas tres cosas: caer en manos de tus enemigos, que haya plaga sobre el pueblo o que caiga en manos de Jehová. Pero fueron las tres cosas. Lo exhortó, primero le dijo, tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, porque mataste a Urías con las manos a espada. Primero lo exhortó, lo consoló, pero él ya perdonó tu pecado, ya redimió tu pecado. Aunque el niño que ella va a tener se va a morir. O sea, lo exhortó, lo consoló y después lo edificó y le dijo, ahora dice que tienes tres opciones: plaga, huyas de tus enemigos o caer en las manos de él. Entonces David le dijo que caiga en sus manos, mejor le dice, porque los hombres no tienen misericordia. Entonces allí ustedes van a ver, en la profecía tienen que haber esas tres cosas: exhortación, consolación y edificación. Exhortación no es regaño, exhortación es una advertencia, es una alerta. O sea, para alertar, para apercibir a la persona. Eso es exhortación. No es regaño. Hay gente que confunde eso, no, exhortar creen que es regañar. ¿Queda claro la profecía? Ok. Entonces, es importante. Por eso yo les digo, hay gente que le gusta andar oyendo profecías y caminan, que allá dicen que dan palabra, que allá dicen que profetizan, que allá dicen que hay una señora que da palabra, allá dicen que tal cosa. Entonces ellos van, pero todo el tiempo solo les dicen lo que quieren oír, no lo que necesitan saber. Entonces, los profetas, la verdadera profecía va a llevar exhortación, consolación y edificación.
Tengamos cuidado con eso, para no ir a consultar a la bruja de Endor. Discernimiento de espíritu, este es riquísimo. El discernimiento de espíritu, quien posee este don tiene capacidad de reconocer entre un espíritu que es santo y otro que es demoníaco. Él, a través del Espíritu Santo, reconoce tanto a las personas como el ambiente, el espíritu que mora. El discernimiento de espíritu tiene que ver, decía el apóstol Luis Tobar, y yo creo que es verdad, decía él, la gente más millonaria en los últimos tiempos no va a ser la gente que tenga dinero, va a ser la gente que tenga discernimiento. Discernimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchos falsos profetas se van a levantar en los últimos tiempos, que van a engañar a muchos. Si fuere posible, dice, aún a los escogidos. ¿Quiénes no van a ser engañados o quiénes no vamos a ser engañados? Los que tengamos el discernimiento de espíritu. Porque hay personas que de repente hablan bonito. Satanás se disfraza de ángel de luz y se disfraza es lobo vestido de oveja. Entonces puede llegar alguien interesado en uno, como por ejemplo, a mí hubo gente que me quiso poner en contra de mi autoridad. En contra de mi autoridad. Siervo, usted tiene capacidad, usted si trabajara con nuestra organización, mire, siervo, usted puede tener vehículo asignado, le podemos construir el templo, le podemos ayudar con tal y tal cosa, y yo teniendo mi autoridad. Entonces, ¿qué discerní yo? Que ese espíritu, aunque era buena la oferta, no era de parte del Señor. O sea, lo mismo que hizo Satanás de ofrecerle a Jesús. ¿Dónde operó en Jesús el discernimiento de espíritu? Maestro, ten cuidado de ti mismo. No vayas a morir. En ninguna manera haga eso. Entonces Jesucristo inmediatamente le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres motivo de tropiezo. O sea, Pedro, ¿quién mejor que Pedro? Pedro era uno de los mejores amigos de Jesús. No el mejor, pero era uno de los mejores amigos. El mejor amigo era Judas, el mejor amigo de Jesús, aunque no parezca. Pero el asunto es de que, sí, porque era el único que mojaba, el único que comía del mismo plato de Jesús. Ni Pedro ni ninguno de ellos. Pero Pedro, Satanás lo usó para decirle a Jesús que no cumpliera la profecía, que no muriera en la cruz. Entonces, un espíritu demoníaco puede venir y decirle, Chela, vos, yo miro que en esa iglesia como que no te valoran. Yo miro que ya como que te tienen tema, como que te agarraron. Fíjate que donde yo estoy, mira, sería, yo te aseguro que vos estarías, a lo mejor fueras hasta la directora. O sea, como para hacerla sentir a ella y voy por la parte de la sensibilidad. O sea, de decirle a ella. O otra cosa, ¿no? Otro espíritu. Si vos sos bonita. Si vos estás joven. Vos te puedes hallar un hombre que te valore, un hombre que te respete, que te dé. No, usted, ¿verdad? Usted es una niña. Podés, pero sí se va a hallar uno cuando ya tenga edad, cuando tenga los 30. Entonces, cuando ya tenga edad, no madura y suficiente, entonces puede ser que venga, tal vez ella, o bueno, no ella, tal vez ya es casada, pero le empiezan a decir, no, pero o ese hombre no te valora. Si yo fuera tu marido, yo te aseguro que yo te trataría. Entonces el discernimiento de espíritu, y eso poniéndoselo así de una manera suave, el discernimiento de espíritu inmediatamente dice, como esto no viene de parte de Dios. El discernimiento, o sea, no dice, en serio, de veras, en serio, seguimos. No, ¿me entienden? O viene y le dicen a ella, mira, si vos fueras mi hija, yo no te trataría de esa manera como te trata tu mamá. Yo te daría de todo. Si vos fueras mi hija, yo te aseguro que yo no te maltrataría de esa manera. Yo sería diferente con vos y todo. Entonces, poniéndole en contra, el discernimiento de espíritu entiende cuando alguien no quiere apartar del propósito de Dios. ¿Me explico? O sea, discierne cuando alguien no quiere apartar del propósito de Dios. Va a ser del Espíritu Santo que alguien le diga, no, yo estoy bien en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no sé vos a qué vas allí. Mira, yo en mi casa estoy tranquilo, yo oro, yo ayuno y leo la Biblia en mi casa y no necesito ir a la iglesia. Entonces el discernimiento de espíritu dice, este no es Dios. Este no es Dios. Entonces el discernimiento de espíritu es muy importante para discernir. O viene alguien, hay pastores aquí en Estelí que le hacen oferta a los que ya están dentro de la iglesia. Y le dicen, mire, sierva, nosotros necesitamos gente como usted en nuestra iglesia. Fíjese que usted hasta diácono puede ser en la iglesia. Mire, usted, es que usted tiene el potencial para estar en el ministerio de nosotros.
eso no es correcto. O sea, el discernimiento de espíritu dice, no, esto no viene de parte de Dios. En esencia, el discernir, el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de tus padres, el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de tu pareja, el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de tus hijos, el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de tu iglesia, el Espíritu Santo nunca te va a poner en contra de lo que tiene que ver con el reino de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a poner en contra de lo correcto. Lisette y después Aarón. Ajá, Lisette. En este caso, pues sería con acciones, con actos. ¿Cómo haría yo para discernir cuándo es la presencia? ¿Cómo sé si es de Dios, no es de Dios? Estoy en mi cuarto. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo discierno la presencia? Buena pregunta. Discernir si es la presencia del Espíritu Santo o si es la presencia de un espíritu inmundo. Si es la presencia del Espíritu Santo, se va a sentir que usted no está limpia. Se va a sentir, o sea, pero no condenada, sino como Pedro, apártate de mí, Señor. O sea, si es la presencia, usted va a sentir que necesita más santidad, que necesita más rectitud, más disciplina. Usted va a sentir que quiere más de Dios. Esa es la presencia. Y va a sentir que como que su vida tiene que cambiar. Pero si no es la presencia del Espíritu Santo, va a haber miedo, va a haber temor. O sea, va a haber como una inseguridad y como que va a sentir que es imposible lo que quiere lograr. O sea, la presencia del Espíritu Santo nos vuelve gigantes en Dios y nos hace sentir convicción de pecado. Cada vez que la presencia, si nosotros leemos en la Biblia, cada vez que tenían encuentro con la presencia, ellos sentían, por ejemplo, Isaías, ¡ay de mí!, dice el que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Señor. El profeta Daniel, Ezequiel también, Ezequiel, cuando experimentaron la presencia, dice que ellos cayeron como muertos por la presencia. O sea, trae una convicción de pecado. Entonces, ¿cómo yo discierno que es del Espíritu Santo? Quiero ser mejor, quiero orar más, quiero ayunar más, quiero leer más, quiero servir mejor al Señor. Entonces, esa es la presencia del Espíritu Santo. Pero si no es la presencia del Espíritu Santo, entonces hay miedo, inseguridad, hay temor, como incredulidad. Entonces, ahí es donde uno discierne cuando algo es del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo. Nunca la presencia del Espíritu Santo produce miedo. Nunca. Aarón. También pienso que con este don de discernimiento de espíritu ayuda bastante para la guerra espiritual. Sí. Y uno puede, bueno, en lo personal yo he percibido cuando voy a ciertas ciudades el ambiente. Sí. Cuando hay un ambiente pesado, o puede ser en una casa también o en un determinado lugar, uno puede tener el discernimiento de que ahí se está moviendo, por ejemplo, qué sé yo, un espíritu negativo. Tal vez puede ser un espíritu de Contienda. de lascivia, de contienda, de determinada pecado, situación, ¿verdad? Eso también ayuda. Pues en mi caso, por ejemplo, yo lo he podido sentir en el lugar donde estoy allá trabajando en Masaya. Uh-huh. Se siente la carga desde que uno va, ¿verdad? Porque ahí se mueve de todo. Hay homosexualidad, hay abuso, Sí. hay hechicería, hay muchas cosas ahí y uno lo puede sentir, eso. Sí. Y hay con personas también que uno habla o está ahí, se puede sentir eso. Exacto, eso es importante. Miren, o sea, también el discernimiento de espíritu sirve, todo lo que mencionaron no es importante. El discernimiento de espíritu nos hace saber si son ángeles de Dios o si son demonios los que están presentes. Si la persona es una persona correcta o es una persona incorrecta. El discernimiento también nos sirve para pesar el espíritu de la persona. Para pesar, por ejemplo, viene y se le acerca a alguien, pastor, no sé, lo miro como que anda afligido, pastor, como que usted tiene problemas, pastor, y algo. Entonces uno discierne, o sea, el discernimiento nos hace saber si es un espíritu de lascivia, si es un espíritu de seducción, o si es verdaderamente alguien que sí está interesado en que nosotros estemos bien. O sea, eso es importante. O sea, que alguien se nos acerca con un buen discurso o con palabras bonitas, palabras aduladoras. Entonces ahí nosotros sabemos si es del Espíritu Santo o si es simplemente seducción, adulación o manipulación. O sea, es importante eso, el discernimiento. La verdad que es maravilloso el discernimiento de espíritu y hasta con los predicadores también, porque
Si ustedes se fijan aquí, yo no soy de andar trayendo al montón de gente a predicar. Y hay gente que me pide a mí, mire, que me gustaría ir a predicar a su iglesia, porque discierno el Espíritu. O sea, uno tiene que buscar lo que verdaderamente viene de parte de Dios a la iglesia. Porque imaginen que yo les traiga aquí a alguien que les venga a imponer manos y les transfiere un espíritu de religiosidad o de algo negativo. Entonces, allí hay una gran responsabilidad. También, he oído expresiones como que se mueven dentro de las iglesias o dentro del pueblo de Dios que dicen, esa persona tiene un espíritu de Jezabel, por ejemplo. Y entendemos que eso es por la historia que está en la Biblia de Jezabel, ¿verdad? Pero también se atribuye como a una mujer que está seduciendo a una persona que anda con Dios o a alguien casado, qué sé yo. Eso se dice así porque fue una idea que le nació a alguien o es algo que verdaderamente pues está basado en la palabra, pero no lo dice tal vez literal. ¿Cómo funciona? Porque he oído muchas expresiones. Correcto. Buena pregunta. Sí, el espíritu de Jezabel, algunos dicen Jezabel, pero no es Jezabel. El espíritu de Jezabel, lo que menciona Aarón, religiosamente lo encajonan como que es en la mujer. Y el espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel, Aarón, no solo opera en las mujeres, y esa es una equivocación, que muchos creen que es pintura, chapa, pantalón, que es algo sexual, y no, la esencia del espíritu de Jezabel es la manipulación, es el gobernar detrás del trono. O sea que el espíritu de Jezabel puede operar en un hombre, en una mujer. Por ejemplo, Absalón era el espíritu de Jezabel. Absalón quería gobernar y quería manipular a la gente. Entonces las iglesias lo toman como que si anda la mujer se pinta de chapa y anda de tacón alto, es Jezabel, dice esa mujer. Ese puede ser un espíritu de lascivia. Si es una mujer seductora, es un espíritu de lascivia, no un espíritu de Jezabel. O sea, Jezabel no anda pringueando, Jezabel va al gobierno. Jezabel va a la cabeza. O sea, va directamente. En una iglesia, el espíritu de Jezabel va por el pastor o por la pastora. O sea, hombre o mujer. Entonces, pero en las iglesias muchas veces miran a una mujer de pantalón, que pintada y dicen, esa es una Jezabel. Y a lo mejor, o sea, no, verdaderamente tendría que ser de operación jezabélica, el espíritu de operación jezabélica, pero no por la chapa, la pintura y el pantalón. Porque en sí el poder del espíritu jezabélico, de operación jezabélica, es gobernar detrás de alguien, detrás del trono. El espíritu jezabélico opera detrás de un trono. O sea, utiliza a alguien que está gobernando para gobernar gobierna detrás de alguien. Eso es el espíritu. Pero la gente cree que ese espíritu de operación jezabélica, creen que es pintura, chapa y pantalón. ¿Y qué va a ser? O sea, tan lejos tan lejos de eso. Entonces, es tremendo, ¿no? En ese asunto. Entonces, queda claro lo del discernimiento de espíritu. Este don también es tremendo. Lenguas. Se refiere a la capacidad que tiene el creyente de ministrar o alabar a Dios con diversos idiomas, todos guiados por el Espíritu Santo. Pueden ser idiomas comunes o lenguas espirituales. Pero es importante destacar que quien tiene ese don no lo ocupa cuando desea, viene cuando el Espíritu Santo se lo da. Entonces, el de lenguas e interpretación de lenguas, ¿no? Van juntos, ¿no? El don de lenguas, hay que tener mucho cuidado. Hay iglesias que la gente, o sea, cuando las lenguas vienen, es porque es una confirmación de que la persona fue bautizada por el Espíritu Santo. Cuando viene el don de lengua, es que la persona fue bautizada por el Espíritu Santo, habla lenguas. Pero las lenguas se entienden. O sea, se entienden en el aspecto, por ejemplo, que Jesucristo habló en lengua aramea. Jesucristo dijo, estando en la cruz, cuando ya sintió que el Padre lo había desamparado, Jesucristo habló en lengua aramea y él dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani. Entonces, cuando alguien habla en lengua, se le debe de entender. O sea, no me refiero que saber lo que está diciendo, pero se le entiende. Por ejemplo, hay personas que supuestamente hablan en lengua y lo que ellos hacen es
como un silbido de serpiente, que le hacen, eso no es lengua, eso no es lengua. Las lenguas se entienden, o sea, por ejemplo, viene G. Ávila, tenía unas lenguas que generalmente él decía, Isamaya Sojaba, Isamaya Sojaba. Entonces, Isamaya Sojaba. Entonces, hasta lo puede escribir uno, pero eso no es lengua. Entonces, cuando alguien está haciendo eso, inmediatamente uno tiene que saber que eso es un espíritu de pitón, que eso es un espíritu de pitón, o sea, no, es de una serpiente, o sea, no es el Espíritu Santo. Entonces, las lenguas, ahora la persona, no es que todo mundo va a estar hablando en lenguas, porque las lenguas, dice la misma Biblia, no explica lo de las lenguas, es para edificación de la iglesia. O sea, si hay lenguas, es importante que haya interpretación de lenguas. Si hay lenguas, tiene que haber interpretación. Pero imagínense, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, que si todos nosotros comenzamos a hablar en lengua y pasan indoctos o pasan alguien que no nos entiende, inmediatamente va a decir que estamos locos, porque no están entendiendo las lenguas que estamos hablando. Entonces es importantísimo que si hablan en lenguas, Pablo dice que los demás callen, que uno hable y que los otros interpreten. Pero las lenguas no son para hablarle a los hombres, las lenguas son para hablarle a Dios, las lenguas del Espíritu, para hablar con Dios directamente. Idioma que para bendición de ustedes y para premio nuestro, las lenguas del Espíritu Santo, Satanás no las entiende. O sea que cuando ustedes están hablando en lengua, el diablo no está entendiendo nada. Cuando una persona habla en español o en cualquier idioma, el diablo lo entiende. Pero cuando hablan en lenguas del Espíritu Santo, Satanás no entiende y se vuelve loco, porque él no está entendiendo. Pero el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros con el Padre. Prácticamente esa es un arma poderosa para orar en el Espíritu. El diablo no entiende las lenguas. Entonces, el Padre sabe, la Biblia dice que el que conoce el Espíritu sabe cuál es la intención del Espíritu cuando estamos hablando en lengua. Es importante también en el hablar en lengua que nosotros usemos el discernimiento, porque también hay lenguas satánicas. Lenguas satánicas. Hay gente que hablan en lenguas satánicas y las lenguas satánicas son maldiciones que están tirando. Entonces, si la persona no entiende o no tiene discernimiento, le puede meter gol el diablo, aunque hable en lengua. En una ocasión pasó en una montaña, en Apava, que le dicen, pasó algo. Estaban en unos ayunos, unos siervos de Dios, y nos compartían que dice que en el momento que ellos estaban así en esos ayunos, dice que comenzó una mujer a profetizar, hablando en lengua e interpretando. Y dice que habían ofrecido, creo que eran 21 días de ayuno para estar orando por Nicaragua. 21 días de ayuno. Y en lo que ellos estaban orando, dice que ella vino y comenzó a hablar en lengua. Dice el Señor, o sea, primero habló en lengua y comenzó, dicen que hablando en lenguas. Y después ella dijo, dice el Señor que ya no sigan ayunando, que Él ya respondió lo que estaban pidiendo, que ya no necesitan seguir en los ayunos, que ya los pueden entregar porque Él ya le respondió lo que estaban ayunando. Y comenzaba a hablar en lengua. Entonces dice que uno de los apóstoles que estaba allí vino y todo el mundo, gloria a Dios, ya Dios respondió y todo. Entonces dicen que un apóstol viene y se va y le dice, la Biblia dice que probemos los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. Entonces dicen que vino y se fue el apóstol y le preguntó y le dice, o sea, todo el mundo ya estaba desarmándose, pues, porque ya iban de viaje, porque ya había. Entonces, ¿qué viene y le dice? Jesucristo le dice, ¿vino en carne y sangre? Entonces dicen que vino y le dijo, sí, amén. Sí, amén. Ah, bueno, en que le dijo, es cierto, es de Dios. Pero dice que el Espíritu Santo le dice, dile que lo repita. Y entonces viene y se le acerca y le dice, ¿Jesucristo vino en carne y sangre? Sí, amén. Repítelo. Y dice que ahí nomás le hace, ¡no! Y comienza, ¡no! Y empieza a revolcarse como culebre. Dice que ahí nomás dijeron, este no es el Espíritu Santo, este es un demonio. Y comenzaron, la ataron y le echaron fuera el espíritu. Y la cosa es que después la mujer avergonzada llorando. Pero si no o sea, las lenguas eran lenguas, pero eran satánicas. Entonces hay gente que aunque hablen lengua, puede ser que esté tirando maldición, porque es un espíritu demoníaco. Entonces por eso es importante el discernimiento de espíritu y la interpretación de lenguas, para entender si las lenguas son de Dios o no son de Dios. Entonces,
Eso pues son muy importantes. Las lenguas, el diablo no las entiende, las lenguas del espíritu. Pero hay lenguas también para hablar en idioma. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden de repente hablar en un idioma que no estudiaron y por el Espíritu Santo, pero no es para presunción, sino porque hay una necesidad. De la profeta Ana Méndez, por ejemplo, le pasó en una ocasión que ella fue a predicar creo que era en Italia. Y dice que cuando ella llegó a Italia, a la iglesia donde iba a dar una conferencia, dice que allí iban a estar pues reunidas varias personas. Pero en el momento que ella llegó, dice que ella viene y, bueno, dejamos con nosotros a la conferencista, a la profeta Ana Méndez que va. Entonces dicen que viene y le dice ella al pastor, le dice, ¿y quién me va a interpretar? No, le dice, nosotros pensamos que usted traía a su intérprete. No, le dice, yo no traigo intérprete. Le dice, pero nosotros nos habían dicho que usted iba a traer. No, le dice, ¿y cómo hacemos? Le dice, porque no tenemos quien interprete. Entonces dice que ella vino y le dijo, ¿y qué hacemos? Entonces le dice a ella, bueno, oremos, le dice, para que el Espíritu Santo me dé, le dice, el género de lengua y pueda hablar. Entonces dice que en ese momento vino ella y le dijo al Espíritu Santo, y cuando agarró el micrófono comenzó a hablar en italiano fluido, y la conferencia, o sea, fue poderosa, pero ella no sabía hablar italiano, pero el Espíritu Santo en ese momento le dio lenguas, género de lengua, ¿no? Le dio lo de hablar en italiano y comenzó por el Espíritu Santo. Entonces los satanistas, los brujos, los hechiceros también pueden hablar lenguas, pero no del espíritu, sino lenguas satánicas que pueden confundir. Entonces hay gente que hablan, por ejemplo, en la renovación carismática, o más bien los católicos renovados, allá hay gente que habla en lengua y dicen que la Virgen es profetiza y hablan en lengua. Yo estuve con los católicos y me acuerdo que había una muchacha que no se me olvida que ella usaba una lengua que decía cándala baisila. Y no sé qué diablos decía, pero bueno, pero cancelo cualquier maldición. Entonces, ella decía, hablaba en lenguas y que la Virgen estaba profetizando. Entonces, esas lenguas eran lenguas satánicas porque no hay comunión con los ídolos. ¿Y qué comunión hay? Dice, entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, las lenguas son muy esenciales y muy necesarias porque el enemigo no las entiende. Pero es importante que haya discernimiento y saber. Les digo, por ejemplo, hay momentos que yo estoy orando y estoy en la casa, estoy adorando al Señor y estoy orando y comienzo a hablar en lengua. Pero vengo yo en lo que estoy hablando en lengua, yo puedo detener, porque también cuando uno está hablando en lengua no es que esté en éxtasis, no es que uno esté inconsciente, no, uno sabe cuando uno está hablando en lengua, uno puede hablar y abrir los ojos y todo. O sea, no es eso de que la gente que comienza, eso no es cierto. O sea, uno puede hablar en lenguas como una conversación normal. Entonces yo de repente estoy hablando en lengua y estoy hablando lenguas del Espíritu Santo y siento la presencia que estoy hablando, pero ahí nomasito yo vengo y digo, por sentirme bien, ¿no? Ahí nomasito yo vengo y digo, Señor, tú veniste en sangre y carne y en tu sangre hay poder, que no sé qué, que no sé cuánto y sigo. ¿Me entienden? O sea, es importantísimo, porque no saben si a lo mejor también el enemigo puede poner unas lenguas que a lo mejor no sean del Espíritu Santo y estar frente a Dios y estarlo maldiciendo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Queda claro eso? ¿Aarón? Sí, tengo una duda. A veces en mi caso, cuando yo estoy bien conectado con Dios, orando, puede ser en cualquier lado, en mi casa o en la iglesia, suele pasar que hablo ciertas lenguas que no entiendo. Ajá. Que no entiendo, pero que siempre repito casi lo mismo. Y una pregunta y una duda también que tengo es que no sé si es que yo limito, pero siempre está solo las mismas frases, no sigo fluyendo en hablar más. Y la otra pregunta es que si alguien tiene el don de lengua, no necesariamente tengo que yo hablar la misma lengua que habla el pastor o que habla el líder, Sí. o tiene que ser una específica que Dios me da. Muy bien, acuérdense que Dios dice, miren, está el don de lengua y géneros de lengua. Entonces puede ser que alguien recibió el don de lengua y habla las mismas lenguas. O sea, recibió pues solo las mismas lenguas. Pero están géneros de lengua que puede hablar varias lenguas. Puede hablar o sea, por ejemplo, Ávila siempre él decía, él tenía esas lenguas, Isa Maya Soja, casi siempre que él hablaba en lengua decía la misma frase, pero hay otros que son géneros de lengua que pueden hablar lenguas de fuego, lenguas angelicales, lenguas de guerra, o sea, diferentes pues tipos de lengua. Entonces, en ese caso,
de acuerdo al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si hablas las lenguas del Espíritu Santo, podés pedirle a Él que te dé género de lengua y que te dé el don de interpretación de lengua. O sea, podés ampliarlo, porque Él dice que él da abundantemente y sin reproche. O sea, y que Él no dé el Espíritu por medida. Entonces se puede pedir ampliar, ¿no?, el don de lengua y lo de que es la interpretación de lengua. Pero yo les digo a todos, es importantísimo el don de lengua. No es que le vamos a tener miedo, es importantísimo. Y ojo y oído que hay gente que de repente el Espíritu Santo lo quieren bautizar y hay gente que tiene miedo y no, dice, yo no. Entonces el Espíritu Santo es caballeroso. O sea, yo me acuerdo que cuando a mí me bautizó el Espíritu Santo, yo me dejé llevar y le dije, yo quiero el bautismo. Y me dejé llevar. Pero hay gente que, conozco un hermano que dicen que cuando él recibió las lenguas, dicen que le dijo al Espíritu Santo, él le dijo, no me gustan esas lenguas que estoy hablando. Y dicen que el Espíritu Santo como que lo disciplinó y pasaron muchos años que nunca más volvió a hablar en lengua hasta que se arrepintió. O sea, como que le pidió perdón al Señor, porque el Espíritu Santo le había dado un tipo de lenguas y él dijo que no le gustaban. Entonces, exactamente. Entonces, en ese caso, Aarón, se puede pedir diversos, géneros de lengua. Se puede pedir y él lo puede dar, géneros de lengua. Pero todos los dones debe de ser con el objetivo de que el reino se establezca. Porque hay gente que habla en lengua y lo hace como para que lo miren que habla en lengua, sana enfermos para que lo miren que sana enfermos, tiene el don de sanidad. O sea, que usan los dones, pero los utilizan para atropellar. Por ejemplo, hay un varón que tenía un don profético tremendo y venía y agarraba a las mujeres y él como era legalista, venía y les decía, les agarraba la oreja con la chapa y les decía, si no se quita esa chapa se le va a podrir la oreja, y a la semana esa mujer andaba botando la oreja. O sea, imagínense el poder que tenía, pero es que él era legalista, entonces como no le gustaba o sea, para él el pantalón, la chapa y todo eso, y el poder de Dios salía. Entonces, ¿por qué? Porque es que Dios, en la misma Biblia aquí lo dice, ¿no?, que los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. O sea, los dones el Señor no los quita. Pero termino con esto diciéndole, si una persona tiene, o más bien a una persona no le garantiza que teniendo los 9 dones del Espíritu Santo se va a ir al cielo. Porque si no tiene también los 9 frutos del Espíritu Santo, igual se puede perder. O sea, alguien puede tener los 9 dones y aún así irse al infierno. ¿Escucharon eso? No los pierde los dones, sino que puede ser porque Dios no los quita los dones. Entonces ese es un problema, porque como el Señor no quita los dones, una persona puede andar en pecado, puede andar mal con Dios y siempre habla en lengua, siempre sana a los enfermos, porque ya Dios no le quita los dones. Pero al final le puede pasar a la persona lo que dice Mateo 7:21, que en aquel día, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, dice, muchos me van a decir, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y dicen que el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos pecaban. O sea que, por ejemplo, hay personas, pueden ser profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, pero están usando los dones y tienen los dones, pero ellos beben, roban, adulteran, estafan, hacen o sea, muchos líderes que tienen los dones, pero los utilizan y se aprovechan de los dones para sanar y todo, pero le cobran a la gente o le roban a la gente. Entonces Dios va a hacer los milagros, o sea, porque los dones están ahí, pero eso no le garantiza salvación. Por eso es importante el fruto. En el caso de Satanás tiene dones y Dios no le quitó los dones que él tenía. O sea que Satanás puede hacer milagros mentirosos, puede hacer sanidades falsas, puede hacer todo eso. Y Dios no le quitó los poderes que el diablo tenía. Por eso es que él tiene demonios que las imágenes hacen milagros, que ese tema lo vamos a ver después. Pueden repasarlos con los textos bíblicos en su casa y aquí creo que va la tarea. Aquí va la tarea. Acuérdense del resumen del libro.